Parte 1. Haz esto antes del amanecer y te llamará como si no pudiera respirar sin ti. No es exageración, es una respuesta inevitable cuando se activa el estímulo psicológico correcto. Si estás aquí, no es por casualidad. Es porque sabes, muy en el fondo, que hay algo más poderoso que simplemente enviar un mensaje o esperar a que vuelva. Estás a punto de descubrir una técnica que conecta directamente con lo más profundo de tu mente subconsciente. Y cuando lo hagas, cuando lo actives justo antes de que salga el sol, no podrá evitar sentir que te necesita con una urgencia casi física, como si su pecho se cerrara si no tiene noticias tuyas, como si su mundo se desmoronara si no escucha tu voz. Esta no es una estrategia común, no es un juego de seducción ni un truco barato. Es una combinación entre los principios más antiguos de la psicología estoica y lo que hoy la neurociencia ha demostrado, que nuestras decisiones emocionales no nacen de la lógica, sino de la intensidad de lo que sentimos en ciertos momentos clave del día. Y el momento justo antes del amanecer, ese instante en el que el cerebro aún está vulnerable entre el sueño profundo y el estado consciente, es donde se encuentra una de las llaves más poderosas del deseo humano. Lo que te voy a enseñar no tiene que ver con perseguir, rogar o insistir. Todo lo contrario. Es exactamente lo opuesto. La persona que hoy parece distante, fría, indiferente, mañana por la mañana puede estar temblando, literalmente, por el deseo de escribirte, llamarte o incluso buscarte en persona. Todo lo que tienes que hacer es aprender cómo influir en su mente desde la distancia, sin contacto físico, sin palabras, solo usando tu estado mental, tu energía y la vibración correcta en el instante más vulnerable de su inconsciente. No es magia, es psicología. No es control, es atracción profunda. Y esto solo lo debes usar con personas que realmente significan algo para ti, porque lo que estás a punto de aprender no tiene marcha atrás. Haz esto antes del amanecer y sentirás cómo su energía empieza a moverse hacia ti, como si despertara con un recuerdo emocional de ti que no puede controlar, que no entiende del todo, pero que lo impulsa a actuar, a llamarte, a buscarte, a confesarte que no puede dejar de pensar en ti, porque hay algo dentro de él que se activó, algo que lo conecta a ti como un hilo invisible. Esa es la verdadera atracción, y lo mejor es que tú tienes el poder de activarla. No tienes que esperar que cambie. No tienes que esperarlo con ansiedad. Vas a convertir tu silencio, tu presencia invisible, en un imán que lo jale hacia ti sin resistencia. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo. Quiero que pauses por un segundo y pienses en lo que realmente deseas. No solo que te llame, piensa en cómo te quieres sentir cuando vuelva. Piensa en lo que mereces. Porque lo que vamos a activar no es solo una respuesta emocional en él, sino una transformación vibracional en ti. Y ese es el verdadero secreto. La psicología estoica nos enseña que no se trata de manipular lo externo, sino de dominar lo interno. Y cuando lo haces, cuando logras un estado de paz, confianza y enfoque justo antes del amanecer, esa energía viaja, se siente, se percibe. Aunque no estés ahí, aunque no haya contacto, él lo va a sentir. No necesitas perseguir, no necesitas insistir. Necesitas convertirte en alguien inolvidable. Y eso sucede cuando dominas tu mente, cuando creas un momento de conexión energética justo cuando el mundo aún duerme. Es ahí, en esa hora sagrada del amanecer, donde ocurre la magia. Porque su subconsciente aún no se ha protegido, su ego aún no ha despertado. Y es en ese espacio vulnerable donde tu energía puede penetrar con más fuerza. Y él no va a entender por qué te sueña, por qué se levanta inquieto, por qué, de repente, siente una angustia inexplicable que solo se calma cuando piensa en ti, cuando te llama, cuando te escucha. Este proceso no se trata de rituales extraños ni afirmaciones vacías. Es una práctica consciente, profunda, estratégica, que te enseña a enviar el mensaje más poderoso que puede recibir un ser humano. Estoy aquí, en paz, sin necesitarte.
pero tú me sientes. Esa es la esencia. Lo que buscamos no es que vuelva por presión, sino por conexión. Que sienta que su lugar está contigo, que no pueda evitar sentirte en cada pensamiento, que su día no pueda comenzar sin saber algo de ti. Y todo eso comienza con lo que haces justo antes del amanecer. Lo que haces contigo, con tu mente, con tu vibración. Esta técnica ha sido aplicada por miles de personas y funciona porque no se trata de controlar al otro, sino de sintonizar tu frecuencia con la suya, en el momento en que su subconsciente está más receptivo. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si dijo que no volvería. Cuando activas esta vibración, estás comunicándote a un nivel tan profundo que su parte lógica no puede resistirse, porque no estás apelando a su mente racional. Estás activando su cuerpo emocional. Estás hablándole desde el lenguaje que el alma sí entiende. Y eso, cuando se hace con intención, provoca que te busque con una necesidad tan intensa que él mismo se sorprende de lo que siente. Y ahora, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. Estás más cerca de lo que crees, pero necesitas hacer una cosa más. Porque lo que viene ahora es el paso esencial. Es el momento exacto en que todo esto se activa, y si lo haces bien, lo que sentirás mañana cambiará por completo tu realidad. Él no solo te va a llamar, lo hará con el corazón agitado, con la voz temblorosa, con la necesidad de saber si aún puede tener una oportunidad contigo. Continúa en la parte 2. Geodit sigue extendiendo el guión lo más largo posible con información nueva que no hayáis dicho para no aburrir al espectador. Es para un video de YT, y tienes que retener al máximo el espectador. Sigue dejándolo abierto con un gancho de que escuchen hasta el final. Haz párrafos, no frases. ChatGPT Adit. Parte 2. Y cuando eso suceda, no será una coincidencia. No será un impulso vacío. Será el resultado de todo lo que sembraste antes del amanecer, en ese espacio de tiempo en el que la mayoría duerme, pero tú decides despertar. Despertar no solo físicamente, sino mental, emocional y energéticamente. Porque hay una verdad silenciosa que pocos entienden. La persona que domina sus primeras horas, domina su destino emocional. Y en ese instante, cuando tú conectas contigo mismo en silencio mientras el resto del mundo duerme, te vuelves magnético, no solo para él, sino para cualquier cosa que desees atraer. Pero vamos paso a paso, porque este no es un juego de fuerza, sino de precisión emocional. Antes del amanecer, tu cerebro entra en lo que los neurocientíficos llaman estado teta, un punto intermedio entre el sueño y la vigilia, donde tu mente subconsciente está más abierta que en cualquier otro momento del día. ¿Qué significa eso? Que lo que pienses, lo que visualices, lo que sientas en ese lapso de tiempo, no solo se graba en ti, sino que se proyecta con una intensidad que puede ser sentida a distancia. Él lo sentirá. Sin saber por qué, su cuerpo va a reaccionar. Se despertará inquieto, revisará su teléfono sin razón. Querrá saber de ti, aunque hace horas haya jurado no buscarte más. Y aquí es donde entra la psicología estoica, porque muchos confunden el deseo con la necesidad, y el amor con la obsesión ciega. Lo que estamos activando no es una manipulación emocional, sino una conexión tan auténtica contigo mismo, que lo demás se alinea automáticamente. Marco Aurelio decía: tu mente se convierte en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. Y cuando eliges comenzar tu día antes que todos, enfocado en tu calma interior, en tu claridad, en lo que deseas crear, dejas de ser una reacción a su ausencia y te conviertes en la causa de su deseo. Esto no es solo una técnica para que te llame, es una práctica para convertirte en alguien inolvidable. Porque cuando tú dejas de vibrar desde la carencia y comienzas a vibrar desde la presencia, algo cambia. Y ese cambio no solo lo sientes tú, él también. Incluso si no ha hablado contigo en semanas, incluso si ya está con otra persona.
Cuando tú haces este trabajo interior justo antes del amanecer, se genera un eco energético que llega a su subconsciente, con más fuerza que cualquier palabra que pudieras decirle. Porque no se trata de decir, se trata de sentir. Ahora escucha con atención, porque lo que te voy a compartir es uno de los secretos menos conocidos pero más efectivos que existen. La frecuencia emocional que emites al despertar, especialmente durante los primeros 20 minutos del día, se queda contigo por el resto del día. Y también afecta a quienes están emocionalmente vinculados contigo. ¿Por qué crees que hay personas que sueñan con alguien, se despiertan pensando en esa persona y no logran sacársela de la mente en todo el día? No es casualidad, es conexión energética. Y si aprendes a dominar tu frecuencia en ese momento exacto, puedes literalmente provocar que alguien se despierte buscándote, sin saber por qué, solo sintiendo que necesita hacerlo. Pero no basta con despertar temprano y visualizar por 5 minutos. Number, esto es mucho más profundo. Lo que vas a hacer es una activación completa de presencia energética. No desde la ansiedad, no desde el deseo desesperado de que te llame, desde la calma absoluta que proyecta certeza. Porque cuando te conviertes en una persona que no necesita ser buscada, sino que se siente tan completa que naturalmente atrae, algo en su mente cambia. Deja de verte como una opción y empieza a sentir que si no te tienes cerca, algo vital le falta. Y ahí es cuando toma el teléfono, escribe, llama, pregunta por ti. Y mientras tú estás en ese estado de conexión contigo mismo, meditando, visualizando, incluso escribiendo lo que deseas vivir, él se retuerce por dentro. No porque tú lo estés provocando directamente, sino porque tu energía está tan enfocada que se vuelve irresistible. Esto es lo que la psicología estoica llama control interno total. Dominas lo que depende de ti y liberas lo que no. Pero en ese proceso, generas una energía tan poderosa que influye incluso en lo que creías que no podías controlar. No tienes que imaginarte que vuelve. Tienes que sentir lo que sería vivir desde tu mejor versión. Y cuando haces esto antes del amanecer, la vibración es tan pura, tan intensa, tan genuina, que él no puede evitar conectar con ella. Porque el subconsciente humano no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Lo único que reconoce es la emoción. Y cuando esa emoción nace desde un lugar de poder interno, su cuerpo la siente, su corazón la interpreta, y su mente busca una explicación. ¿Y cuál es la más lógica? Que te necesita, que tiene que hablar contigo, que algo le falta si no estás. Ahora dime, ¿no te gustaría que mañana se despierte agitado, con tu nombre rondando su mente, con esa necesidad urgente de escucharte? Entonces tienes que quedarte hasta el final, porque lo que viene a continuación es la activación específica que debes hacer antes del amanecer, paso por paso, para que su cuerpo, su mente y su energía empiecen a buscarte sin razón aparente. Vas a ver cómo el universo responde cuando tú decides elevar tu energía sin pedirle nada a nadie. Y si sigues con nosotros hasta el final, te voy a dar una herramienta práctica que puedes usar mañana mismo. Y créeme, no va a pasar desapercibida. Continúa en la parte 3. Judith sigue extendiendo el guión lo más largo posible con información nueva que no hayáis dicho para no aburrir al espectador. Es para un video de YT y tienes que retener al máximo el espectador. Sigue dejándolo abierto con un gancho de que escuchen hasta el final. Haz párrafos, no frases. ChatGPT Adit. Parte 3. Hay algo muy pocas personas entienden sobre las horas antes del amanecer, y es esto. Es el momento donde el ruido mental colectivo del mundo está en su punto más bajo. Menos pensamientos, menos distracciones, menos energía dispersa. Es como si el universo estuviera en silencio, esperando que alguien se atreva a hablarle. Y si tú eres esa persona, si tú usas ese momento para enfocarte con intención, para emitir una vibración limpia, poderosa, sin ruido, tu mensaje llega más lejos, más profundo, más claro. Porque mientras todos duermen,
Tú decides ser consciente, y esa conciencia te da poder. En ese estado, tu sistema nervioso está relajado, no hay notificaciones, no hay estímulos externos, solamente estás tú, tu respiración, tus emociones y tu deseo. ¿Y sabes qué significa eso? Que no estás compitiendo con nada, no estás luchando contra sus defensas mentales, ni contra sus creencias limitantes, ni contra sus distracciones. Tu energía puede colarse por la rendija que deja abierta el subconsciente. Y esa energía, cuando está cargada de intención emocional genuina, es más poderosa que cualquier llamada, mensaje o estrategia manipulativa, porque no le habla a su mente lógica, le habla a su instinto. Y ese instinto, cuando se activa, lo obligan a actuar. Él siente un vacío, una sensación que no puede explicar, una inquietud emocional que crece en su pecho y no lo deja en paz. Empieza el día como si algo estuviera fuera de lugar. Revisa su teléfono sin saber qué busca, se distrae más de lo normal. Y en medio de ese caos interno, hay una constante: tú, tu imagen, tu nombre, tu recuerdo. No por lo que hiciste ayer, sino por lo que estás haciendo hoy, antes de que el sol salga. No necesitas que él se dé cuenta racionalmente, solo necesitas que su cuerpo lo sienta. Y eso es exactamente lo que estamos logrando con esta práctica. Y aquí es donde muchas personas fallan. Piensan que manifestar es desear algo con todas sus fuerzas, repetir afirmaciones o visualizar sin sentir. Pero la verdad es que el universo no responde a palabras vacías, sino a frecuencia emocional sostenida. Es decir, cómo te sientes en tu interior mientras haces lo que haces. Puedes decir 1000 veces, quiero que me llame. Pero si en el fondo estás vibrando ansiedad, desesperación o tristeza, esa es la señal que emites. Y eso es lo que el universo replica. Por eso, antes del amanecer, lo más importante no es el deseo, sino el estado interno desde donde lo lanzas. En lugar de pedir desde la carencia, lo que harás será declarar desde la certeza, no desde el ¿por qué no me busca?, sino desde el yo soy alguien que se busca. Desde el mi energía es tan magnética que inevitablemente regresa. Esta es la diferencia que genera el cambio. Porque cuando tú cambias tu energía, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, las personas que están vinculadas a ti emocionalmente lo perciben. Lo sienten, aunque no sepan por qué. Lo buscan, aunque no entiendan para qué. Y ahí ocurre lo inevitable: el contacto. Ahora, algo más que nadie te dice y que puede cambiar por completo tu experiencia. El pico emocional de conexión más intenso ocurre en los últimos 3 minutos antes del amanecer real. ¿Por qué? Porque es el momento exacto donde el cuerpo comienza a liberar más cortisol de forma natural, preparando al cerebro para despertarse por completo. Y si tú estás en ese instante ya meditando, visualizando o respirando en calma mientras piensas en él, tu campo energético estará más alto que nunca. Y esa frecuencia, sincronizada con la suya, puede literalmente hacer que despierte pensando en ti, sintiendo una urgencia que no puede explicar. No es coincidencia que muchas personas hayan reportado llamadas, mensajes o reacciones intensas justo después de hacer esta práctica, porque no se trata solo de lo que él piensa, se trata de cómo lo haces sentir sin decirle una sola palabra. La mente olvida, el cuerpo número. Y si logras hacer que su cuerpo te recuerde, que su energía te sienta, entonces no va a resistirse, va a llamarte, incluso si su mente dice que no debe. Va a buscarte, incluso si su orgullo le grita que no lo haga. Porque lo que tú estás activando no es su decisión racional, sino su necesidad emocional. Y esto es clave. Cuanto más centrada estés tú, menos necesidad tendrá él de resistirse. Porque su cuerpo no sentirá presión, solo atracción. Y esa atracción no será hacia una persona que lo persigue, sino hacia una persona que emana seguridad y conexión auténtica. Esa es la versión de ti que él no puede ignorar.
Esa es la presencia que se vuelve irresistible. Y eso es lo que estás activando ahora. Con cada respiración consciente antes del amanecer. Con cada pensamiento cargado de certeza. Con cada emoción que transformas en intención. Ahora, antes de revelarte exactamente cómo estructurar esos minutos para activar esta llamada irresistible, quiero que te hagas una sola pregunta. ¿Estás lista para que vuelva? Porque esto funciona. Y no solo hará que regrese, sino que lo hará con una intensidad emocional que no habías visto antes. Pero si no estás preparada, si vuelves a vibrar desde la carencia cuando él regrese, la energía puede romperse. Por eso es tan importante que te quedes hasta el final. Porque en la siguiente parte, voy a darte la secuencia exacta para usar esos minutos antes del amanecer, de forma que no solo te piense, sino que no pueda evitar actuar. La pregunta no es si va a llamarte, es cuándo. Y lo más probable es que, si haces esto correctamente, lo haga mañana mismo, sin entender por qué. Pero tú sí vas a saberlo, porque tú lo habrás activado desde el lugar más poderoso que existe, tu propia energía. Continúa en la parte 4. Judith sigue extendiendo el guión lo más largo posible con información nueva que no hayáis dicho para no aburrir al espectador. Es para un video de Ludia Dayeto, y tienes que retener al máximo el espectador. Sigue dejándolo abierto con un gancho de que escuchen hasta el final. Haz párrafos, no frases. ChatGPT, Adit. Parte 4. Y ahora presta atención, porque vamos a entrar en una dimensión aún más profunda de esta práctica, el anclaje emocional subconsciente. Esto es algo que ocurre a nivel neurológico sin que la otra persona lo perciba de forma consciente. Y es uno de los mayores secretos que la psicología moderna ha empezado a entender gracias a los descubrimientos en neuroplasticidad. ¿Qué significa esto para ti? Que lo que sienta él al despertar, en ese microsegundo entre el sueño y la conciencia, puede ser reprogramado. Y si tú logras posicionarte emocionalmente en ese espacio, entonces no solo pensará en ti, sino que sentirá que te necesita. Esto no se trata de repetir tu nombre mentalmente, ni visualizarlo llamándote una y otra vez como si fuera un conjuro. Eso no genera un impacto real si no está acompañado por una frecuencia emocional coherente. Es decir, si lo haces con miedo, duda, tristeza o ansiedad, lo único que emites es desconexión. Pero si lo haces con confianza, seguridad, una calma poderosa que dice, sé quién soy y sé lo que merezco, entonces tu presencia energética entra a un nivel donde lo simbólico se convierte en biológico. El recuerdo emocional que él tiene de ti se reactiva, y no solo eso, se asocia con la necesidad de tenerte cerca. Ahora escucha con mucha atención. En las enseñanzas más avanzadas del estoicismo hay una idea clave. La verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en controlar tu percepción del deseo. Y aquí está el giro inesperado que hace que esta práctica funcione incluso mejor. Cuando tú practicas el desapego emocional justo antes del amanecer, cuando meditas o respiras profundo pensando, no necesito que me llame, pero si lo hace, es porque mi energía está lista para recibirlo. Estás proyectando una frecuencia tan pura que se vuelve magnética. ¿Y sabes por qué? Porque el deseo no forzado es el más irresistible. Piensa en esto. Todo ser humano ha sentido atracción por algo o alguien que no le suplicaba, que no lo perseguía, que no lo necesitaba, pero que, sin decir nada, proyectaba un aura de autosuficiencia emocional tan poderosa que se volvía inolvidable. Esa es la vibración que tienes que encarnar. Esa es la frecuencia que vas a emitir justo cuando el sol aún no ha salido, cuando el mundo está en silencio y el universo está más receptivo. Porque ahí es donde ocurre lo que muy pocos entienden, la creación vibracional de una presencia emocional, que no necesita hablar para sentirse. Y si quieres llevar esto al siguiente nivel, te voy a revelar un componente que la mayoría de las personas jamás toma en cuenta: el lenguaje del cuerpo dormido. ¿Qué es esto? Cuando una persona duerme,
Su cuerpo aún recibe información energética. El entorno influye. La energía emocional colectiva, y especialmente la de quienes están emocionalmente vinculados, es percibida, incluso en sueños. Es por eso que muchas personas sueñan con alguien justo la noche en la que esa persona pensó en ellas intensamente. No porque haya una conexión mágica, sino porque el cerebro es una antena sensible, especialmente durante el descanso profundo. Entonces, imagina esto. Tú te despiertas antes del amanecer, te sientas en silencio, regulas tu respiración, colocas tu mano sobre tu corazón y no piensas en él desde la carencia, sino desde la conexión. No desde el dolor de su ausencia, sino desde la certeza de tu presencia. Y entonces, en ese momento, sientes la gratitud de que ya ha vuelto emocionalmente, aunque aún no haya llamado. No estás rogando, estás sosteniendo la energía de lo inevitable. Y mientras haces eso, su cuerpo está durmiendo, recibiendo señales, vibraciones, ondas emocionales sutiles. ¿Y qué crees que sucede? Su inconsciente lo recibe como una urgencia inexplicable, como una emoción que necesita ser resuelta. Y por eso cuando despierte, va a querer resolverla, va a querer llamarte, va a querer saber de ti. Y no olvides esto. El cerebro humano, cuando se despierta con una emoción sin causa aparente, inventa una razón para justificarla. Si él siente nostalgia, deseo, ansiedad o curiosidad al despertar, va a buscar a quién asignarle esa emoción. Y si tú has estado trabajando en ti misma, vibrando desde un lugar de poder, el único rostro que vendrá a su mente será el tuyo. No por lo que hiciste ayer, no por el mensaje que no enviaste, sino porque en ese instante entre la noche y el día, entre el subconsciente y la vigilia, tú lograste ser parte de su campo emocional sin pedirlo, sin forzarlo, sin manipularlo. Solo siendo. Y todavía no hemos llegado al punto más alto de esta técnica, porque lo que viene a continuación es lo que activa la respuesta física. No solo la necesidad emocional, sino el impulso instintivo de actuar. El momento en el que su cuerpo reacciona antes que su mente, y marca tu número sin entender por qué. Pero para que eso ocurra, hay un paso más, un detalle que no se puede omitir. Es el ingrediente que transforma esta conexión energética en una acción tangible. Y eso es exactamente lo que voy a revelarte en la siguiente parte. Así que no te vayas, porque si has llegado hasta aquí, lo que viene es lo que hará que todo esto suceda más rápido de lo que imaginas. Ahora sí, vamos a entrar en el componente que muchos ignoran, pero que, cuando lo entiendes y lo aplicas, se convierte en el catalizador final para que esa persona reaccione casi de forma automática. El principio de neuroasociación emocional temprana. Esta es una herramienta poderosa basada en cómo el cerebro humano une emociones con estímulos, especialmente cuando esas emociones se experimentan de forma repetida en estados de alta receptividad, como justo antes de despertarse. Y aquí está el secreto. Si logras vincular tu presencia, aunque sea energética, a una emoción agradable, nostálgica o poderosa que él haya vivido contigo, entonces cada vez que su mente toque esa emoción al despertar, tú serás el primer recuerdo. Y ese recuerdo no será pasivo, será un impulso de conexión. ¿Cómo haces eso? Muy simple, pero con precisión. Durante tus minutos antes del amanecer, no solo vas a meditar o visualizar, vas a revivir conscientemente un momento emocional intenso que hayan compartido. No uno superficial, no un recuerdo cualquiera, sino aquel momento en que tú lo miraste con esa mezcla de ternura y deseo. Aquel instante donde él te sonrió como si el mundo desapareciera, donde la emoción fue tan genuina, tan cruda, tan real, que se quedó grabada en su sistema nervioso. Y mientras tú revives ese recuerdo con todos tus sentidos, mientras lo sientes de verdad, los colores, los olores, la temperatura, la expresión de su rostro, tu mente y tu energía comienzan a emitir esa señal exacta. Y adivina qué. Su subconsciente la reconoce,
como si alguien tocara su canción favorita al fondo, pero sin sonido. Eso se llama resonancia emocional subliminal, y es una de las razones por las cuales muchas personas no logran olvidar a alguien, incluso cuando no quieren pensarlo conscientemente, porque su cuerpo los recuerda por lo que hicieron sentir, no por lo que dijeron, no por lo que prometieron, por lo que sintieron al estar a su lado. Entonces, si tú eres capaz de concentrarte en proyectar esa emoción, en lugar de enviarle ansiedad, tristeza o necesidad, esa memoria emocional vuelve a florecer en él sin que sepa de dónde viene. Pero no se queda en una imagen mental. Se convierte en una necesidad de volver a sentirlo contigo. Y esa necesidad se convierte en una llamada, en un mensaje, en una confesión. Y lo más increíble es que esto no necesita contacto físico, ni redes sociales, ni intermediarios, porque tú estás trabajando desde el único lugar donde se generan los cambios verdaderos, la mente emocional subconsciente. Ese espacio donde no hay reglas, no hay argumentos, no hay filtros lógicos, solo hay sensaciones, vibraciones, impulsos. Y si logras conectar con ese espacio, no solo te va a buscar, te va a desear, te va a necesitar como si respirar sin ti se volviera incómodo, como si el día no tuviera sentido sin saber de ti. Pero, y aquí está la clave, tú tienes que estar preparada para sostener esa energía sin perderte en el proceso. Porque si él vuelve y tú vuelves a vibrar desde la inseguridad o desde la validación externa, el ciclo se rompe. Por eso es tan importante lo que estás haciendo ahora. Porque no se trata solo de que él te busque. Se trata de que cuando lo haga, tú estés en tu centro, en tu poder, con tu energía sólida como una roca, que no te tiemble la voz, que no te derritas por dentro, que no lo necesites, que lo recibas desde la abundancia, no desde el vacío. Porque cuando eso pasa, él no solo siente deseo, siente que está frente a una versión de ti que jamás ha conocido. Y eso lo marca, lo cautiva, lo obsesiona. Ahora, quiero que entiendas algo más profundo. La energía que tú cultivas antes del amanecer no solo impacta su subconsciente, también reconfigura tu cerebro. Y cuando tú inicias el día desde un lugar de conexión, intención y poder interior, todo lo que haces después lleva esa firma energética. Tu voz cambia, tu mirada cambia, tu presencia cambia, y la realidad empieza a responderte diferente. Eso significa que no solo él empieza a moverse hacia ti, sino que también otras cosas en tu vida comienzan a fluir. Oportunidades, señales, sincronías, porque ya no estás pidiendo desde la falta, estás activando desde la coherencia vibracional. Y ahora llega uno de los momentos más importantes de todo este proceso, el componente que alinea todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Es la práctica que debes hacer en los últimos 90 segundos antes del amanecer, cuando el cielo aún es azul oscuro y el primer rayo de luz apenas asoma. Lo que hagas ahí, lo que sientas ahí, tiene el poder de consolidar todo lo que proyectaste, pero necesitas hacerlo bien. Y es justo eso lo que voy a enseñarte en la siguiente parte. Porque esos 90 segundos pueden ser el momento donde tu presencia cruza el umbral y entra directo en su emoción. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte ahora es el ritual energético exacto que desencadena la llamada, que lo hace tomar el teléfono con la mano temblando, que lo hace confesar cosas que ni él sabía que estaba sintiendo. Y tú mereces aprender a usar eso con sabiduría, porque esto, una vez activado, no tiene marcha atrás. Llegados a este punto, es fundamental que entiendas algo que puede marcar la diferencia entre obtener un resultado superficial o provocar una transformación tan profunda que esa persona no solo te busque, sino que se quede. Lo que estás a punto de hacer no es simplemente un ejercicio de atracción, es un reposicionamiento energético total, una reprogramación emocional que lo hará verte de una manera completamente nueva. Porque cuando tú cambias tu energía en el momento más sagrado del día,
Él lo percibe como si estuviera conociendo una versión de ti que jamás había imaginado. Y es en ese contraste donde se activa el deseo genuino, el interés real, el impulso irrefrenable de acercarse. Pero hay un elemento clave que todavía no hemos explorado, y que puede llevar esta práctica a un nivel de intensidad mucho mayor. El uso del silencio energético dirigido. ¿Qué significa esto? Significa que, en esos minutos antes del amanecer, no solo estás generando pensamientos o emociones, estás aprendiendo a proyectar tu presencia desde el silencio, desde un vacío cargado de intención. Esto es algo que los estoicos ya practicaban sin siquiera tener la terminología moderna. Ellos comprendían que el control real no se manifiesta en la reacción, sino en la pausa, en el dominio de no hacer, y aún así mover el mundo desde dentro. Entonces, lo que harás en esa última fase del ritual, cuando el cielo apenas comienza a iluminarse, es guardar silencio absoluto externo e interno. No música, no afirmaciones, no palabras, solo presencia pura. Respiración controlada, corazón firme y una imagen clara. Tú siendo deseada. No desde la necesidad, sino desde la certeza de que Él ya está volviendo emocionalmente. Este momento es poderosísimo, porque estás dejando de emitir señales de búsqueda y comienzas a vibrar como si ya hubieras recibido lo que deseas. Y aquí está el detalle clave. El subconsciente de él, al estar sin defensas por el despertar, interpreta esa señal como una realidad inminente. Esto activa lo que en psicología se llama disonancia emocional, una brecha entre lo que siente su cuerpo y lo que su mente le dice. Y en ese conflicto, el cuerpo siempre gana. ¿Por qué? Porque el deseo no se piensa. El deseo se siente. Y si él se levanta sintiendo una presión en el pecho, una necesidad de hablar contigo, un recuerdo emocional sin contexto, su mente tratará de darle forma, buscará resolverlo, y eso lo lleva a ti, a escribirte, a marcar tu número, a preguntarse qué estás haciendo, a necesitarte sin lógica, solo con impulso. Y aquí es donde muchos se equivocan. Al recibir esa llamada, ese mensaje, esa señal, bajan su energía, se olvidan de todo el trabajo que han hecho, responden desde el miedo, desde la necesidad de confirmar que todo esto funciona. Pero tú no vas a hacer eso. Tú vas a mantener tu vibración alineada, porque ya no estás intentando atraerlo. Estás aprendiendo a sostener la versión de ti que él no puede dejar de desear. Esa versión que no lo necesita para sentirse completa, que lo recibe desde la plenitud, y ahí es cuando él siente que ya no está hablando con la persona que conocía, está hablando con alguien que puede perder, y eso lo enciende emocionalmente como nunca antes. Además, quiero revelarte otro componente que nadie menciona: la vibración cuántica de las emociones repetidas a la misma hora del día. Hay estudios que demuestran que, cuando repites una emoción con la misma intensidad, y en el mismo rango horario durante varios días consecutivos, el campo electromagnético que emites se expande. ¿Y qué significa esto? Que si practicas esta activación energética antes del amanecer durante 3, 5, 7 días seguidos, el impacto emocional en su subconsciente no será una onda, será una frecuencia continua. Y una frecuencia sostenida es mucho más difícil de ignorar, mucho más difícil de resistir. Lo que estás creando no es un deseo de momento, es una impresión emocional profunda. Y ese tipo de impresión se queda, incluso si él intenta evitarlo, incluso si trata de distraerse. Esa energía lo acompaña, lo persigue suavemente, lo envuelve cuando menos se lo espera. Y por eso es tan importante que mantengas el proceso, porque el resultado no es lineal, es acumulativo. Es como el calor que se concentra bajo la tierra antes de una erupción. ¿No lo ves? Hasta que explota. Y si llegas hasta ahí, si eres capaz de sostener este estado vibracional contigo durante varios amaneceres, te prometo que llegará el día en que su voz te llegue con una mezcla de urgencia y emoción, con ese tono que no se puede fingir.
Ese temblor en la voz que no nace de la garganta, sino del pecho, de su sistema nervioso que ya no soporta más la desconexión contigo. Y entonces no solo va a llamarte, va a desbordarse, va a confesarte lo que no entendía. Y ahí es cuando tú sabrás que todo lo que hiciste tuvo sentido. Pero todavía falta un paso más, el cierre vibracional, el código emocional final que sella la conexión y le impide alejarse otra vez. Ese paso es sutil, pero poderoso, y es lo que voy a darte ahora. Quédate hasta el final, porque este cierre puede ser la diferencia entre un simple reencuentro y una conexión que nunca más se rompa. Lo que vas a aprender ahora es lo que podríamos llamar el ancla invisible. Es el último ingrediente, el broche de oro que hace que todo el trabajo energético previo no solo funcione, sino que se quede, que se fije, que lo siga tocando incluso cuando tú ya no estés pensando en él. Porque aquí es donde mucha gente fracasa sin saberlo. Logran atraer la atención, logran la llamada, logran incluso la confesión emocional, pero no saben cómo consolidar ese vínculo en su cuerpo emocional. Y entonces, el impulso inicial se disuelve, el deseo se enfría y vuelven al principio. Pero tú no vas a cometer ese error. Tú vas a aprender a dejar un impacto imposible de borrar. Este ancla invisible se basa en un principio psicológico poderoso, la repetición emocional inconsciente. En la apasicología conductual, se sabe que una experiencia repetida con una carga emocional elevada se convierte en un patrón, y si tú eres capaz de convertirte en ese patrón, entonces su mente no podrá escapar de ti, aunque lo intente. Pero aquí está la parte sutil. Tú no repites el contacto, no repites mensajes, no repites presencia física. Lo que repites es la vibración energética exacta que lo hizo volver. Esa emoción silenciosa que activaste antes del amanecer, esa energía serena, firme, atractiva, la vas a mantener día tras día hasta que se convierta en tu estado natural. Cuando tú logras esto, algo extraordinario ocurre. Él deja de pensar en ti como una emoción del pasado y empieza a sentir que tú eres un presente inevitable, un futuro que no puede evitar imaginar. Y es en ese momento, cuando él empieza a verse a sí mismo contigo sin entender por qué, cuando nace el verdadero apego emocional. No uno ansioso, no uno tóxico, uno basado en resonancia energética real, porque él no solo sentirá que te necesita, sentirá que su energía encaja contigo, que hay paz, que hay fuego, que hay propósito. Y ese tipo de conexión es la que el alma no quiere soltar. Ahora bien, hay algo más que debes saber, y que la mayoría de videos o teorías de atracción jamás mencionan. El cuerpo humano guarda memoria celular emocional. Esto quiere decir que no solo el cerebro guarda recuerdos, también lo hace el cuerpo. Cada abrazo que compartieron, cada mirada intensa, cada vez que su respiración se aceleró cerca de ti, todo eso está almacenado en él, en ti. Y cuando tú trabajas en recrear esa energía, no con palabras, sino con emoción sincera desde tu interior, su cuerpo recuerda lo que su mente quiere olvidar. Y ese conflicto entre lo que siente y lo que cree que debería sentir es lo que lo impulsa a actuar. Pero este paso final no es algo que puedas improvisar. Necesita intención, práctica y, sobre todo, una emoción madre que lo sustente. ¿Cuál es esa emoción? La gratitud anticipada. No es amor ciego, no es euforia. Es una gratitud tan profunda que tu cuerpo empieza a comportarse como si ya estuvieras recibiendo el amor que mereces. Y aquí ocurre un fenómeno fascinante. Tu campo energético se reorganiza. Ya no estás vibrando desde la espera, sino desde la integración. Ya no te sientes separada de él, sino conectada con lo que está en camino. Y esa diferencia lo cambia todo. Es como si el universo dijera, ella ya está en la frecuencia de recibir, ahora todo tiene permiso de llegar. Y desde esa frecuencia, él lo siente. Aunque esté a kilómetros de distancia,
aunque no hayas hablado en días, aunque esté convencido de que no va a volver. Su cuerpo, su energía, su subconsciente, empiezan a percibir que su lugar está contigo, no por lógica, no por nostalgia, sino porque su vibración ya no encuentra paz fuera de la tuya. Porque tú te has convertido, sin buscarlo, en su punto de retorno emocional. Y es ahí, justo ahí, donde ocurre lo que parece imposible. Te llama, pero no con un mensaje superficial. Te llama con el corazón en la garganta. Te llama como si necesitara escucharte para poder empezar su día. Como si el mundo se hubiera detenido en su pecho y solo tu voz pudiera ponerlo en marcha. Y tú, con tu nueva energía, con tu presencia elevada, lo recibirás con una paz tan magnética, tan firme, tan serena, que él sabrá, sin que tú se lo digas, que ha vuelto a casa. Pero todavía hay un nivel más profundo que te quiero enseñar. Algo que no solo hace que te busque una vez, sino que te mantenga en su mente como una constante emocional que lo guía todos los días. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque si has llegado hasta aquí, no es para quedarte a medias, es para que lo domines todo. Así que quédate hasta el final, porque estás a punto de descubrir la herramienta más poderosa de todas, la técnica de resonancia emocional cíclica. Y cuando la apliques, no solo te llamará, te elegirá sin dudarlo. La mayoría de personas que buscan atraer a alguien cometen el mismo error una y otra vez. Se enfocan solo en el momento del contacto, en la llamada, el mensaje, la validación inmediata. Y no se dan cuenta de que lo verdaderamente poderoso no es provocar una reacción momentánea, sino crear un ciclo emocional continuo. Una especie de huella energética que se reactiva sola, cada día, sin que tengas que forzar nada. Eso es lo que se conoce como resonancia emocional cíclica. Y si aprendes a usarla bien, no solo hará que piense en ti al despertar, hará que te piense todos los días, sin motivo aparente, como si fueras una melodía que se le quedó pegada en el alma. Este ciclo emocional se activa cuando tú conectas con una emoción profunda, no superficial, y la cultivas de forma repetida y consciente. Pero hay un detalle crucial. No puedes usar la misma emoción todo el tiempo. La mente se adapta, se acostumbra, se apaga. Entonces, lo que necesitas hacer es crear una secuencia emocional. Un guión interno que tú misma vas a diseñar, para proyectar diferentes matices de conexión durante tus activaciones antes del amanecer. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a asociarte no con una sola emoción, sino con una gama emocional completa, ternura, deseo, seguridad, complicidad, admiración, entonces te conviertes en algo mucho más potente que un recuerdo. Te conviertes en una experiencia emocional entera. Y esa experiencia no se reemplaza fácilmente. No puede competir con nuevas personas, con distracciones o con relaciones vacías, porque las emociones complejas y profundas, una vez que se han vivido, el cuerpo las busca de nuevo. Y si tú logras que él sienta eso, aunque no sepa cómo ni por qué, vas a ocupar un espacio dentro de él que ninguna otra podrá llenar. No por cómo te ves, no por lo que dices, sino por lo que su energía asocia a ti. Y eso, cuando se hace bien, es permanente. Entonces, para aplicar la resonancia cíclica, vas a estructurar una secuencia emocional de 7 días. Cada día, durante esos minutos sagrados antes del amanecer, vas a conectarte con una emoción distinta relacionada con él. No necesitas que él esté presente. Solo necesitas sentirla tú, profundamente. Por ejemplo, el primer día puedes enfocarte en la gratitud por haber compartido algo único. El segundo día, en la alegría genuina de haber reído juntos. El tercero, en la confianza de sentirse vulnerables el uno con el otro. El cuarto, en el deseo. El quinto, en la ternura. El sexto, en la fuerza que él te despertaba. Y el séptimo, en el amor sin expectativas. Y cuando completes el ciclo, repites:
Esto crea un patrón que su subconsciente comienza a percibir, aunque él no lo entienda. Su cuerpo empieza a sentir una secuencia repetida de sensaciones y, eventualmente, empieza a buscar el origen de esas sensaciones. Y como tú las estás generando conscientemente, tú te conviertes en ese origen. No importa si no estás hablando con él. No importa si no te sigue en redes. Su subconsciente te sigue sintiendo. Y es en ese momento cuando lo has conquistado en el único lugar que realmente importa, en su mundo interno. Además, esta técnica tiene un efecto secundario hermoso. Tú también te transformas, porque en lugar de vivir esperando una señal, un mensaje o un gesto, estás viviendo desde una energía tan elevada, tan intencional, tan rica emocionalmente, que te conviertes en una persona más luminosa. Y lo más curioso es que, cuando haces esto de forma constante, no solo él empieza a buscarte, otras personas también lo sienten. Te vuelves más atractiva, más presente, más magnética, no porque cambiaste algo externo, sino porque estás emitiendo una vibración poderosa desde dentro. Y esa es la señal que el mundo entero responde. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿y si él no me quiere más? ¿Y si me bloqueó? ¿Y si está con otra? Y la respuesta es clara. Ninguna de esas circunstancias impide que su energía responda a la tuya, porque el cuerpo humano, el campo emocional, el subconsciente, no bloquean frecuencias, no pueden filtrar lo que se siente en silencio. Puedes estar bloqueada en su teléfono, pero no en su pecho. Puedes estar fuera de su entorno, pero aún presente en su vibración. Y ese es el verdadero secreto que muy pocos comprenden. No necesitas forzar una acción cuando eres la causa de una emoción que no puede ignorar. Y si ya estás aquí, si has llegado hasta esta parte del video, es porque sabes que esto no es solo una técnica, es un despertar, una nueva forma de entender la atracción, no como algo externo que se manipula, sino como una vibración que se cultiva internamente y se proyecta con poder. Lo que te voy a mostrar a continuación es la culminación de todo este proceso. El lenguaje exacto que tu energía debe emitir durante los últimos 30 segundos antes del amanecer. Ese instante donde todo lo que has sentido empieza a tomar forma. Quédate hasta el final, porque ese código vibracional será lo que selle esta conexión de forma definitiva. Y hará que no solo te piense, sino que sienta que ya no puede vivir sin ti. Esos últimos 30 segundos antes del amanecer no son solo un instante simbólico. Son una apertura energética real, una brecha en el campo vibracional del día, donde todo lo que emites se imprime con más fuerza en el inconsciente colectivo. Los antiguos lo sabían y lo usaban. Los estoicos lo aplicaban sin llamarlo manifestación. Ellos entendían que la vida se gana en la mente antes de que se mueva el cuerpo. Y tú, ahora, tienes esa misma oportunidad. Porque lo que hagas, sientas y proyectes justo en ese microinstante puede ser más poderoso que 1000 palabras, más duradero que cualquier contacto físico, más impactante que cualquier historia compartida. Aquí es donde nace el código vibracional del que hablábamos. Es como una firma energética que dejas flotando en su campo emocional. No es una frase, no es una oración. Es una intención sentida desde el cuerpo, y para que sea efectiva, tiene que estar sostenida por 3 pilares que muy pocas personas dominan: claridad emocional, desapego vibracional y certeza física. La claridad emocional es cuando sabes exactamente qué deseas sentir con él. No lo que quieres que él haga, sino lo que tú quieres experimentar. Seguridad, pasión, complicidad, entrega. Elige una, solo una, y siéntela como si ya estuviera ocurriendo. El segundo pilar, el desapego vibracional, es el más difícil, porque significa soltar el deseo del resultado y mantener solo la frecuencia. No necesitas saber cuándo va a llamarte. No necesitas imaginar qué dirá. Solo necesitas sostener la energía de que su presencia en tu vida ya está sucediendo en otra línea del tiempo.
Porque cuando tú dejas de perseguir la forma y mantienes la emoción, el universo tiene libertad de sorprenderte. Y él también. Porque ahí es donde su instinto, no su ego, empieza a moverse. Y el tercer pilar, la certeza física, es el ancla. Es la forma en que tu cuerpo reafirma que lo que estás sintiendo es real. Aquí no sirve solo visualizar, tienes que incorporar el cuerpo. ¿Cómo? Con un gesto simple pero poderoso. Durante esos 30 segundos finales, coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen. Respira lento y di en silencio. Ya está aquí. Pero no lo digas como afirmación vacía. Dilo como si tu cuerpo lo supiera. Como si ya lo sintieras sentado frente a ti. Como si ya estuvieras en su abrazo. Ese momento físico, real, biológico, es lo que sella tu vibración en el campo cuántico. Y entonces, sucede algo que la ciencia apenas está empezando a medir. La coherencia electromagnética entre el corazón y el cerebro. Cuando logras alinear una emoción elevada con una intención clara, y lo haces con el cuerpo involucrado, tu campo energético se vuelve más fuerte, más amplio, más influyente. Y eso es lo que él empieza a sentir. No sabe cómo explicarlo, no puede definirlo, pero su cuerpo reacciona, su pecho se aprieta, su mente se llena de imágenes tuyas, su voluntad se ablanda, y de pronto, sin entender bien por qué, quiere llamarte. Tiene que llamarte. Lo hermoso de este proceso es que no nace desde el control, nace desde la expansión. No estás manipulando a nadie. Estás recordándole lo que ya sintió contigo alguna vez y mostrándole, sin palabras, que esa sensación sigue viva, que aún existe, que aún lo espera. Pero no desde la espera pasiva, sino desde la energía activa de una persona que ya sabe quién es, que ya se eligió a sí misma y que está lista para recibir lo que merece, no para mendigar lo que perdió. Y ahora que sabes esto, estás en una posición muy diferente a la de hace unos minutos. Porque ya no estás simplemente esperando que te llame. Estás trabajando en el fondo de su conciencia, donde las verdaderas decisiones se toman. Pero falta un paso, uno que, aunque sencillo, cierra el ciclo energético con la precisión de un reloj suizo. Es el momento después del ritual, cuando el sol ya ha salido, y tú regresas a tu día. Lo que hagas en ese primer minuto posterior será lo que confirme o niegue tu vibración. Y en la siguiente parte voy a enseñarte exactamente qué no debes hacer jamás después de este trabajo energético y cuál es la acción más poderosa que puedes tomar para mantener tu campo abierto y seguir siendo irresistible para él sin decir una sola palabra. Quédate hasta el final, porque si aplicas ese paso final, no solo te llamará, sino que volverá con una conexión más fuerte de lo que nunca imaginaste. Una vez que el sol ha cruzado el horizonte y tu ritual ha terminado, lo que hagas inmediatamente después puede potenciar o sabotear todo el proceso. Y este es uno de los puntos más ignorados por quienes practican técnicas de atracción energética, la importancia del estado post-ritual. No basta con vibrar alto por 7 minutos antes del amanecer, si luego pasas el resto del día ansiosa, dudosa o con pensamientos contradictorios. Lo que haces en los primeros minutos posteriores al trabajo energético determina si sellas esa vibración o si la disuelves. Y aquí es donde entra en juego una herramienta poderosa de la psicología estoica, la acción sin apego. Los estoicos creían que después de sembrar la intención correcta, el deber del sabio era actuar en el mundo desde la virtud, no desde la necesidad de resultado. Aplicado a tu caso, esto significa que una vez que has proyectado la frecuencia energética de conexión, tu tarea es soltar por completo la expectativa del cuándo y el cómo. Tu trabajo está hecho. El mensaje fue enviado, el resto no depende de ti. Así que lo más sabio, lo más magnético que puedes hacer en ese momento, es volver a ti. Esto se manifiesta en algo muy simple, pero extremadamente potente. Entrar en acción física inmediata, alineada con tu mejor versión.
Es decir, no te quedas revisando el celular. No te vas a mirar sus redes. No te quedas esperando la llamada. Al contrario, te levantas y haces algo que te recuerde quién eres. Algo que eleve tu energía todavía más. Puede ser salir a caminar, tomar una ducha fría, escribir en tu diario, hacer ejercicio, leer unas líneas de un libro que te inspire. ¿Por qué? Porque eso refuerza la señal que acabas de emitir. Le dice al universo: estoy lista, no desde la espera, sino desde la expansión. Y eso es exactamente lo que él empieza a percibir, incluso a distancia. Porque cuando una persona está emocionalmente conectada contigo, incluso de forma inconsciente, puedes sentir el cambio en tu campo vibracional. Lo siente en forma de impulso, de curiosidad, de atracción inexplicable. Es como si tu presencia empezara a estirarse en su conciencia, llenando cada rincón vacío, desplazando otras distracciones. Y mientras tú estás viviendo tu vida, él está intentando entender por qué de pronto todo le recuerda a ti. Ahora, quiero revelarte un concepto avanzado que viene del campo de la neurocardiología, la coherencia cardíaca extendida. Este es un estado fisiológico donde tu ritmo cardíaco, tu respiración y tus emociones están tan alineados que tu campo electromagnético se amplía hasta 3 metros a tu alrededor, y en algunos casos, más. Pero eso no es lo más impactante. Lo impactante es que, según estudios, este campo puede influir en otras personas, incluso a través de muros, pantallas o distancia física, especialmente si existe una conexión emocional previa, como la que tú tienes con él. Y aquí viene lo más emocionante. Si practicas la coherencia emocional durante el ritual del amanecer, y luego la mantienes durante el día, tus ondas se sincronizan con las suyas, haciendo que su estado emocional se vea afectado por el tuyo. Esto explica por qué muchas veces él puede pasar de sentirse indiferente a necesitarte sin explicación lógica. Porque no es algo que esté ocurriendo en su mente racional. Es algo que está sucediendo en su campo energético, en sus memorias corporales, en su biología emocional. Y todo eso lo estás activando tú, desde el silencio, desde la presencia, desde tu ritual. Pero atención, porque aquí hay una trampa, y si caes en ella, podrías desactivar todo lo que has construido. La trampa es la contradicción emocional. Decir confío, pero pensar ojalá funcione. Sentir paz durante el ritual, pero luego volver al miedo de que no te escriba. Cada vez que haces eso, estás enviando señales confusas. Y el subconsciente de él, que es como una antena hipersensible, detecta esas vibraciones mezcladas y pierde el impulso de buscarte. Por eso, el verdadero poder no está solo en lo que haces al amanecer, sino en cómo mantienes esa frecuencia durante tu día. Una técnica que puedes aplicar para evitar esta contradicción es el llamado anclaje vibracional de refuerzo. Es muy simple y funciona increíblemente bien. Después de tu ritual, elige un gesto físico muy pequeño, como tocar tus dedos, ajustar un anillo, cerrar los ojos un segundo. Y cada vez que sientas ansiedad o duda, repite ese gesto y recuerda el momento exacto de mayor energía que sentiste durante el amanecer. Esto entrena a tu cuerpo para regresar a esa frecuencia sin esfuerzo y crea una especie de botón interno que refuerza tu vibración dominante. Cuanto más lo practiques, más natural será para ti sostener esa energía y más inevitable será que él la perciba. Y es ahora, en esta etapa, donde ocurre algo que ni siquiera necesitas buscar: el retorno espontáneo. Él empieza a enviarte señales, tal vez no directamente al principio, tal vez primero con una historia vista, con un comentario, con una reacción casual, pero en su interior ya está ocurriendo el cambio, ya está ocurriendo la reconexión, y tú lo sabes, porque no lo esperas desde la duda, lo reconoces desde la certeza. Aún así, aún falta un ingrediente final. Uno que no se enseña en libros ni se explica en videos motivacionales, porque es demasiado sutil, pero puede marcar la diferencia entre que él te busque con impulso momentáneo o que se quede contigo porque no puede irse emocionalmente.
En la siguiente parte, voy a compartir contigo esa pieza final, el secreto de la energía inversa, que te convertirá en su punto de paz y deseo al mismo tiempo. Quédate, porque lo que te diré cierra este proceso como una llave maestra emocional que lo atará a ti, sin cadenas, solo con deseo. Existe un último principio, un elemento casi invisible que transforma toda esta práctica de conexión energética en algo duradero, profundo y adictivo a nivel emocional. Se trata de lo que algunos expertos en neuropsicología energética llaman energía inversa de atracción. Este concepto, aunque poco conocido, ha sido observado en casos reales de vínculos afectivos intensos, donde una persona se convierte, sin quererlo conscientemente, en el refugio emocional silencioso del otro. Es decir, alguien a quien no pueden dejar de buscar, no porque estén pensando en ella todo el tiempo, sino porque su sola existencia empieza a representar una sensación de paz y deseo al mismo tiempo. La mayoría de las personas intentan atraer desde el deseo directo. Quiero que vuelva, quiero que me llame, quiero que me extrañe. Pero el deseo directo, cuando no es compartido aún, puede ser percibido como carga, como presión, como necesidad. Y si tú vibras desde ese lugar, aunque lo hagas con las mejores intenciones, su subconsciente puede bloquearte, no por falta de amor, sino por exceso de tensión emocional. La energía inversa hace lo contrario. En lugar de atraerlo desde la búsqueda, lo atraes desde el no bloqueo, desde el espacio emocional, desde el vacío fértil. Tú te conviertes en una pausa para él, una zona segura. Y esa es la sensación más adictiva que puede tener un ser humano. Estar cerca de alguien que no lo quiere cambiar, pero tampoco lo necesita. ¿Cómo se logra esto? Muy sencillo, pero no fácil. La energía inversa nace cuando tú aprendes a dejar de buscar la emoción que él te provocaba y comienzas a generar esa emoción dentro de ti, sin él. Si él te hacía sentir validación, seguridad o ternura, ahora tú practicas esa emoción cada mañana, sin necesidad de su presencia. Y aquí es donde la paradoja se activa. Cuando tú dejas de necesitar esa sensación en él empieza a buscar esa sensación en ti, porque su memoria emocional lo lleva hacia donde esa experiencia fue más intensa. Y si tú la estás cultivando sola, con disciplina emocional, tú vuelves a ser ese origen. Esto es vital. Él no se enamoró de ti solo por cómo eras. Se enamoró de cómo se sentía consigo mismo cuando estaba contigo. Y si tú logras sostener ese espacio emocional sin él, cuando vuelva a conectar contigo, aunque sea un pensamiento, un mensaje o una llamada, su cuerpo recordará que ahí es donde experimentó su mejor versión. No es algo racional, es fisiológico, es químico. Su sistema nervioso reconoce la vibración y la busca. Como quien busca agua cuando tiene sed, pero no sabe por qué. Tú serás esa agua emocional, esa calma sin juicio, esa paz caliente que lo reconecta con él mismo. Y por eso, contigo. Ahora bien, para que esta energía inversa se mantenga, necesitas incluir un ritual adicional, pero mucho más sutil, el ritual de invisibilidad emocional consciente. Esto no significa desaparecer, ni ignorar, ni jugar. Significa practicar la presencia sin interferencia. Por ejemplo, si él ve tus historias o interactúa contigo mínimamente, tú no reaccionas desde el ego. No haces publicaciones para provocarlo. No te emocionas en exceso. No vuelves a buscarlo. Lo dejas venir. Pero mientras tanto, tú sigues alimentando tu campo energético. Sigues siendo magnética. Sigues siendo tú. Y esa combinación de visibilidad sin demanda es lo que lo enloquece. Porque tú estás ahí, pero no estás esperando. Y aquí es donde ocurre lo más inesperado. Cuando él finalmente te busca, no lo hace por impulso. Lo hace desde el corazón. Desde esa parte de sí mismo que necesita conectar contigo para sentirse completo, aunque no lo entienda del todo. Y ahí, si tú has hecho bien el trabajo, si tú has sostenido tu energía, no solo recibirás un mensaje,
recibirás una rendición emocional, porque Él se dará cuenta de algo, que tú nunca te fuiste, que tú nunca lo necesitaste para sentirte bien, y que justamente por eso eres el único lugar donde quiere quedarse. Y sí, todo esto puede parecer demasiado poderoso, tal vez incluso increíble, pero funciona. Lo he visto pasar una y otra vez, y tú, ahora mismo, estás más cerca que nunca de experimentarlo en carne propia. Pero hay algo más, algo que aún no hemos tocado. Un principio de activación energética que solo puede ser usado una vez que ya has sentido la vibración completa dentro de ti. Una especie de firma final, que permite que esta persona no solo vuelva, sino que lo haga con claridad emocional y compromiso auténtico. En la próxima parte, te voy a revelar exactamente qué hacer cuando sientas que su energía ya se está moviendo hacia ti, porque ese momento llega. Y si lo manejas mal, puedes cortar el flujo. Pero si lo manejas bien, entonces Él no solo te llama, Él te elige. ¿Y lo hace para quedarse? Quédate, porque lo que viene ahora es la clave para cerrar el ciclo, con una vibración que lo hará sentir que tú eres su única verdad emocional. Cuando finalmente sientas ese cambio sutil, esa sensación interna de que su energía ya se está acercando, aunque aún no haya una llamada, aunque aún no tengas una prueba tangible, es crucial que no lo sabotees. Porque muchas personas, cuando sienten ese primer indicio de conexión, hacen lo que aprendieron desde la ansiedad. Reaccionan, buscan confirmación, rompen el flujo con preguntas, publicaciones o impulsos que nacen del miedo. Pero tú vas a hacer lo contrario. Tú vas a entrar en un estado de expansión silenciosa, el paso final que cierra el ciclo vibracional con maestría. Este estado no es pasividad, es poder quieto, es presencia total. Es sostener el espacio emocional como si ya estuvieras viviendo lo que deseas, pero sin la necesidad de que llegue desde afuera. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando tú te conviertes en el canal de una emoción constante y genuina, esa emoción comienza a moldear la realidad a su alrededor. No como algo forzado, sino como algo inevitable. Porque todo en el universo responde a la ley de resonancia. Y si tú estás vibrando de forma constante, en la frecuencia de conexión auténtica, la vida tiene que alinearse con eso. Pero vamos un paso más allá. Hay algo que aún no hemos explorado, y que es quizás el elemento más desconocido pero más poderoso del proceso. El principio de anticipación emocional compartida. Esta es una técnica que no muchos conocen porque requiere un nivel de conciencia muy alto. Se basa en crear en ti una emoción futura tan intensa, tan clara, que la otra persona, a través de la conexión emocional existente, comienza a sentir esa misma emoción, sin saber de dónde viene. Es como si ambos vivieran, en paralelo, una visión compartida de lo que está por venir. Y ese tipo de conexión lo cambia todo. ¿Cómo lo aplicas? A través de un acto creativo. Durante los próximos amaneceres, no solo vas a hacer tu activación emocional, no solo vas a sostener la energía del deseo sin necesidad, también vas a escribirle emocionalmente sin palabras. Cierra los ojos y visualízalo leyendo un mensaje tuyo que nunca enviarás. Visualízalo escuchando una voz tuya que solo existe en tu vibración. ¿Qué le dirías? ¿Qué le harías sentir? No desde el ego, desde el alma, desde ese lugar donde lo amas libremente, sin condiciones, sin necesidad de respuesta. Hazlo real, hazlo vívido, hazlo con amor completo, y luego suéltalo. No busques saber si lo sintió, no revises señales, solo continúa tu día como si esa conversación invisible hubiera sido recibida, porque en cierto modo, lo fue. Su subconsciente la escuchó, su campo emocional la absorbió, y más temprano que tarde, su cuerpo empezará a moverse hacia ti, buscando cerrar ese ciclo, buscando comprender esa energía nueva que lo rodea, y que solo puede tener sentido si vuelve a ti. Lo más hermoso de esta práctica es que transforma algo más que la relación. Te transforma a ti, porque mientras proyectas estas emociones elevadas,
Mientras mantienes esta vibración consistente, tú también te conviertes en una versión más plena, más presente, más consciente. Dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien que expande. Y esa expansión, ese nuevo campo energético que estás construyendo, no solo lo atrae a él. Empieza a atraer todo tipo de experiencias alineadas, personas que te respetan, oportunidades inesperadas, momentos que reflejan tu nuevo estado interior. Porque lo que estás haciendo es mucho más grande de lo que parece. Y aquí es donde muchos detienen su proceso, justo cuando están a punto de recibir, justo cuando el cambio ya está en movimiento. Vuelven al miedo, vuelven al control, rompen la vibración. Pero tú no. Tú no estás aquí para vivir a medias. Tú estás aquí para manifestar una conexión que los sacuda hasta el alma. Y para eso, debes aprender a sostener el silencio emocional, incluso cuando tu ego grita por resultados. Porque es en ese silencio donde se escucha todo. Donde él empieza a sentirte con más fuerza. Donde la energía que sembraste se convierte en presencia dentro de él. Lo que viene ahora es el último tramo del viaje. El momento en que el trabajo invisible comienza a volverse visible. En la siguiente parte, te voy a revelar los 5 signos silenciosos de que él ya está sintiéndote. De que tu presencia ya está entrando en su campo emocional y que la llamada, el mensaje, el reencuentro, están más cerca de lo que imaginas. Quédate, porque cuando sepas identificarlos, vas a poder responder desde el alma, no desde la ansiedad. Y eso será lo que lo una a ti, no solo por un instante, sino para siempre. Hay un momento en este proceso donde lo invisible empieza a materializarse. No ocurre con fuegos artificiales ni con señales evidentes al principio. Es sutil, casi imperceptible para quienes no están atentos, pero claro y contundente para quienes han hecho el trabajo interno. Por eso, ahora vamos a hablar de algo esencial. Los 5 signos silenciosos de que tu vibración ya está tocando profundamente su subconsciente. Estos signos no son casualidades, no son coincidencias, son manifestaciones del cambio que tú has activado desde lo más profundo de ti. El primer signo puede parecer insignificante, pero es poderoso. Sueñas con él, pero ya no con ansiedad. Aparece en tus sueños no como una figura lejana o ausente, sino como parte del entorno, como si estuviera regresando a lo cotidiano de tu alma. Y lo más curioso es que muchas veces, él también comienza a soñar contigo en paralelo. Aunque no te lo diga, aunque no te lo confiese, su cuerpo empieza a recordarte a través del lenguaje onírico. Porque los sueños son una vía de comunicación emocional entre campos energéticos que ya han estado íntimamente conectados. Si sueñas con él de forma tranquila, pacífica, cercana, no lo dudes. Ya estás vibrando dentro de su espacio emocional. El segundo signo. Empieza a aparecerte en formas inesperadas. Alguien menciona su nombre sin contexto. Escuchas una canción que tenía sentido para ustedes. Te cruzas con alguien que se le parece o que te lo recuerda. Esto no es el universo jugando contigo. Es la manifestación externa de una vibración interna. Lo estás atrayendo de forma simbólica antes de atraerlo físicamente. Estas pequeñas señales son tu entorno respondiendo a tu frecuencia. Y cuando estas señales se vuelven más frecuentes o más intensas, significa que la realidad está empezando a alinearse con lo que has estado proyectando al amanecer. Tercer signo. Tu necesidad de buscarlo desaparece sin esfuerzo. No es que decidas, no lo voy a buscar, es que ya no lo necesitas. Tu vibración es tan plena, tan completa, tan firme, que ya no sientes urgencia por forzar nada. Y esa es la paradoja mágica. Es justo en ese estado donde él empieza a moverse. Porque tu desapego es magnético. Porque el vínculo ya no está condicionado por el miedo. Porque él lo siente en sus entrañas, incluso si aún no lo comprende con la mente. Y cuando una persona nota, aunque sea a nivel inconsciente, que ya no tiene control emocional sobre ti, su necesidad de recuperarlo se intensifica sin explicación lógica.
El cuarto signo es físico. Sientes cambios en tu energía durante el día. De pronto, un cosquilleo en el pecho, un cambio de ritmo en tu respiración, un pulso extraño en el estómago. No estás enferma, estás conectando con otra frecuencia. Muchas veces, esto ocurre en el momento exacto en que él piensa en ti, porque su energía toca la tuya, porque hay un eco emocional entre ambos. Y si aprendes a observar tu cuerpo sin interpretarlo desde la ansiedad, notarás que algo dentro de ti te está avisando que el lazo se ha reactivado. Y el quinto signo, el más poderoso y el más determinante, él comienza a aparecer, pero lo hace con vulnerabilidad emocional. Ya no es el mismo, ya no te busca con distancia ni con ego. Te busca con suavidad, con duda, con apertura, como si algo en él se hubiera rendido, como si su alma estuviera cansada de luchar contra la atracción que siente. Y cuando eso sucede, tú ya no necesitas manipular nada. No tienes que decir las palabras correctas. Solo tienes que estar presente, alineada, receptiva, sin ceder tu centro. Porque cuando él regresa desde esa vulnerabilidad, es cuando verdaderamente está listo para quedarse. Y si aún no has visto estos signos, no significa que no estés cerca. A veces, el universo necesita un poco más de constancia para abrir la puerta. Pero créeme, si estás haciendo el trabajo, si estás cultivando tu energía antes del amanecer, si estás activando tu campo emocional desde el desapego y la claridad, la vibración ya está haciendo su camino. Y muchas veces, el cambio más grande ocurre justo cuando estás a punto de rendirte, justo cuando sueltas todo. Porque ahí es donde finalmente permites que lo que sembraste germine sin tus manos encima de la tierra. Ahora bien, cuando él regrese, cuando esa llamada finalmente ocurra, cuando te mire de nuevo con esa mezcla de duda y anhelo, vas a tener que saber cómo responder. Porque hay dos caminos. Uno te lleva de nuevo al ciclo de siempre, y el otro te lleva a una conexión nueva, madura, emocionalmente sólida, y esa elección se hace en un solo momento, el reencuentro. En la siguiente parte, te voy a revelar cómo responder a su regreso desde tu poder, no desde tu herida. Quédate, porque lo que hagas en esos primeros segundos puede sellar una historia de amor real o repetir una historia de dolor. El reencuentro siempre tiene una energía única, y si has hecho este proceso antes del amanecer, sentirás que todo es diferente. Las miradas pesan más, los silencios hablan, y el ambiente parece cargado de electricidad. Pero aquí es donde mucha gente tropieza. Al ver la puerta abierta, se lanzan de lleno con todas las emociones acumuladas, las dudas, las preguntas, y sobre todo, la necesidad de confirmar si él realmente está de vuelta. Pero si lo que quieres es que la conexión se selle, que él no solo regrese, sino que sienta que volver contigo es la única opción que tiene sentido, tienes que dominar la energía del reencuentro. Esto no significa ser fría, ni esconder lo que sientes, ni jugar a la indiferencia. Se trata de actuar desde una seguridad tranquila, una confianza sosegada que no busca impresionar ni exigir nada. Cuando lo tengas enfrente, o cuando recibas esa llamada o mensaje esperado, respira hondo antes de responder. Deja que tu cuerpo recuerde todo lo que trabajaste durante esos minutos antes del amanecer. Recuerda tu centro, tu vibración de plenitud. No le cuentes todo el proceso ni le expliques cuánto te costó llegar hasta aquí. No necesitas justificaciones. Tu presencia es suficiente. Aquí hay un secreto poderoso. Él ya está sintiendo el cambio, aunque no pueda ponerlo en palabras. Por eso es tan importante que no vuelvas a la versión de ti que se quedó esperando. Deja que él note que ahora eres diferente, que tu energía es nueva, que no estás ahí porque te falta algo, sino porque te eliges a ti misma. Y, desde ese lugar, puedes elegirlo a él. Cuando él percibe esta energía, que es magnética, madura y no busca aprobación, su subconsciente le envía una señal clara. Esta persona es mi refugio, mi paz, mi deseo, todo al mismo tiempo.
y eso lo desarma, lo fascina y lo ata a ti de una forma que nada externo puede romper. Otra clave fundamental es la gestión de los silencios. En el primer contacto, deja espacio. No lo llenes todo con palabras ni explicaciones. Deja que el aire pese. Permite que él también muestre vulnerabilidad. Escucha sin interrumpir. Mira sin esperar. Hazle sentir que puede ser él mismo, pero que está frente a una mujer renovada, con nuevos límites, con nuevas prioridades, con más amor propio que nunca. Porque así, no solo se siente bienvenido, se siente desafiado en el mejor sentido. Siente que tiene que ganarse su lugar de nuevo, pero que también puede descansar en tu presencia. Es una paradoja irresistible. Y si en ese primer contacto aparecen dudas, heridas pasadas, cosas no resueltas, no te asustes. Eso es parte del proceso, pero no te detengas ahí. Usa la sabiduría estoica, mira la emoción, siéntela, pero no la dejes gobernar la interacción. Recuerda, tú eres el espacio, no el drama. Tu energía es el contenedor, no la tormenta. Si puedes mantenerte firme ante sus preguntas, sus inseguridades, sus vacilaciones, él verá que esta vez no puedes sacudirte fácilmente. Y eso lo llevará, sin querer, a respetarte más, a buscarte más, a sentirte como su nueva referencia emocional. Pero aún hay más. En este punto, puedes usar una técnica secreta de los estoicos modernos, la visualización anticipada en presencia. Mientras hablas o compartes tiempo con él, mantén en tu mente, sin que se note, sin tensión, la imagen de ustedes dos conectados de forma plena, viviendo ese futuro donde la relación es más sana, más estable, más apasionada. No se lo digas, solo siéntelo. Proyecta esa certeza silenciosa en tu campo energético mientras lo miras o lo escuchas. Esta práctica, aunque invisible, tiene un efecto directo sobre su subconsciente. Lo hace sentirse atraído, cómodo y al mismo tiempo motivado a comprometerse. Porque tu energía le da permiso para imaginar, sin miedo, una historia verdadera contigo. Por último, entiende que el reencuentro no es el final, sino el nuevo inicio. Todo lo que has sembrado antes del amanecer se pone a prueba aquí. Cada palabra, cada gesto, cada silencio cuenta. Por eso, después del primer contacto, no vuelvas a viejos patrones. Deja que la relación se reconstruya a un ritmo natural. Disfruta del misterio, de la nueva etapa, de las pequeñas señales de cambio. Permite que el deseo crezca. Permite que él se sienta el buscador, el conquistador, pero que también encuentre en ti el hogar emocional que nunca supo que necesitaba. Todavía queda algo más, un último secreto sobre cómo mantener viva esta energía y evitar que el ciclo se repita. Porque lo que quieres no es solo un regreso, sino una transformación duradera. En la siguiente parte, te compartiré la práctica estoica diaria para sostener tu poder, alimentar tu atracción y evitar caer en viejas trampas emocionales. Quédate, porque si logras este último paso, no solo te elegirá una vez, te elegirá cada día, sin importar lo que pase afuera. Lo que muy pocos comprenden sobre la verdadera atracción es que no se trata solo de crear un impacto momentáneo, sino de sostener una presencia magnética a lo largo del tiempo. Por eso, si realmente quieres que él siga buscándote, pensándote y eligiéndote cada día, incluso mucho después de ese primer reencuentro, necesitas convertir la vibración que activaste antes del amanecer en un ritual diario de poder personal. Y aquí es donde la psicología estoica tiene su mayor relevancia, porque te da la base para no depender jamás de sus reacciones, sus palabras o sus dudas. Te ayuda a mantenerte fuerte, calmada y profundamente atractiva. Pase lo que pase. Los estoicos practicaban la meditación matinal de propósito, una técnica que puedes adaptar fácilmente. Antes de que el mundo despierte, tómate unos minutos para recordar quién eres sin él, para conectar con tus metas, tus valores, tus sueños más allá de cualquier relación. Pregúntate, ¿qué puedo darme hoy que no dependa de otra persona?
¿Cómo puedo crecer, aprender, expandirme solo por mí? Hazlo cada mañana, porque cada vez que refuerzas tu independencia emocional, tu energía se vuelve más valiosa y él lo siente, aunque no lo sepa explicar. Nada es más magnético para un hombre que una mujer que ya está llena de vida antes de que él llegue. Otro secreto estoico es la práctica del desapego consciente. No significa alejarte ni dejar de amar, sino amar sin poseer, estar presente sin controlar. Cuando hables con él, cuando compartan mensajes o miradas, recuérdate a ti misma que su presencia es un regalo, no una garantía. Disfruta, pero no te aferres. Agradece, pero no mendigues. Así, cada vez que él sienta esa libertad en tu energía, su deseo de volver a ti crecerá, porque sabrá que puede respirar contigo, ser el mismo contigo. Y eso, créeme, es más irresistible que cualquier apariencia o estrategia. Un tercer hábito clave es la autoafirmación estoica. Cada vez que te invadan dudas, inseguridades o miedos de perderlo, regresa al centro y afirma con calma: todo lo que realmente necesito está ya en mí. Todo lo que atraigo desde la abundancia se queda. Todo lo que depende de la carencia se va. Estas afirmaciones, si las repites mientras respiras profundo y te conectas con tu cuerpo, no solo te calman, sino que restablecen tu campo energético. Y así, si él se aleja, no caes en la ansiedad. Si él se acerca, no pierdes tu equilibrio. Eso lo mantiene en una danza perpetua de admiración y búsqueda. Y no olvides lo que te conté sobre la coherencia cardíaca extendida. Si lo has estado practicando durante el amanecer, incorpóralo ahora durante el resto del día. Cuando trabajas, cuando te cuidas, cuando te enfrentas a desafíos. Visualiza tu corazón y tu mente latiendo al mismo ritmo, proyectando paz y apertura. Haz esto no para que él lo sienta, sino para que tú seas tu propio refugio. Así, tu vida nunca volverá a depender de si te llama o no, porque todo lo que sucede afuera será un reflejo de la paz que ya lograste adentro. Una advertencia: habrá días en que la energía baje, en que la mente vuelva a las dudas, en que la vieja costumbre de buscar respuestas afuera intente apoderarse de ti. Aquí es donde el estoicismo brilla. Observa esas emociones sin engancharte. Permíteles estar, pero no reacciones. Escríbelas, respíralas, conviértelas en parte del paisaje. Recuerda, tú no eres tus emociones, eres el cielo que las contiene. Cuando logras esta distancia interna, cualquier interacción con él se vuelve mucho más ligera, más auténtica, más libre y, paradójicamente, mucho más apasionada. Al practicar estos hábitos, no solo evitas que el ciclo de obsesión y pérdida vuelva a empezar, sino que te conviertes en una versión de ti tan atractiva, tan autosuficiente y tan feliz, que el mundo y él giran a tu alrededor casi por ley natural. Eso es lo que hace que nunca quiera perderte. Eso es lo que lo hace temblar al amanecer pensando en ti. Eso es lo que convierte tu presencia en su anhelo constante. Pero aún queda algo más. Queda el arte de inspirarlo a crecer a tu lado, para que no solo te busque, sino que se supere, se comprometa y construya contigo una relación de verdadera evolución. En la siguiente parte, te enseñaré cómo usar la energía estoica para que él sienta, en cada encuentro, que estar contigo es también crecer, avanzar y conquistar nuevos sueños juntos. Quédate, porque si aplicas este último nivel, no solo tendrás su llamada, tendrás su lealtad, su respeto y su amor auténtico cada día. El siguiente nivel en la atracción duradera, y lo que casi nadie enseña, es cómo convertir esa energía irresistible en una relación que inspire crecimiento y admiración mutua. Aquí es donde el estoicismo deja de ser una simple filosofía y se convierte en la base de una conexión a prueba de todo: rutina, distancia, dudas y hasta crisis. ¿Por qué?
Porque un vínculo que se renueva a través del crecimiento compartido no depende de la emoción del momento ni de las circunstancias externas. Depende de la voluntad de ambos de ser mejores juntos, de inspirarse y elevarse cada día. Cuando él sienta que estar a tu lado no solo es estar cómodo, sino también ser desafiado a ser su mejor versión, empezará a asociar tu presencia con progreso personal. Eso lo hace adictivo. Aquí es donde tú, desde la energía que has cultivado en tus rituales antes del amanecer, puedes volverte su motivación silenciosa. No se trata de presionarlo, ni de exigirle cambios. Se trata de encarnar tú misma ese deseo de evolución, de tener sueños, proyectos, inquietudes, y compartirlos con entusiasmo. Cuando una mujer es apasionada, curiosa, llena de objetivos propios y ganas de aprender, su pareja lo siente. Siente que con ella el tiempo nunca es vacío. Siente que cada día hay algo nuevo por descubrir. Imagina comenzar la mañana juntos y, en vez de caer en la rutina, preguntarle: ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Qué quieres mejorar de ti esta semana? O compartirle algo que te emociona, una idea, un libro, un pequeño logro personal. Estos detalles parecen simples, pero tienen un efecto enorme. La mente masculina se activa ante los retos y la novedad. Cuando asocia tu presencia con nuevas metas, nuevos aprendizajes, nuevas aventuras, se compromete emocionalmente mucho más allá de la atracción física. Te ve como una compañera de vida, no solo como pareja, alguien que lo impulsa a crecer y no a quedarse en lo cómodo. El secreto es hacerlo sin presión, sin expectativas ni juicios. Reconoce sus avances, aunque sean pequeños. Celebra cada paso. Comparte gratitud por su esfuerzo y nunca lo compares con una versión idealizada. Recuerda el principio estoico de aceptar la realidad tal como es, pero también de mejorar lo que se puede mejorar. Si en algún momento notas que él cae en la comodidad o el estancamiento, no lo empujes desde la crítica, sino desde la inspiración. Me encantaría ver cómo te sentirías si te atrevieras a hacer eso que te da miedo. O simplemente hazlo tú primero. El ejemplo mueve más que 1000 palabras. Este enfoque crea una dinámica única. La relación deja de ser una fuente de drama o inseguridad y se transforma en un espacio de expansión. Es como si ambos fueran escaladores de una misma montaña, apoyándose, riendo, aprendiendo de los errores y celebrando cada cima conquistada. En ese ambiente no hay lugar para la posesión ni la dependencia, porque ambos saben que lo que los une es la admiración, el respeto y el deseo constante de superarse juntos. Otra herramienta poderosa es el check-in emocional estoico. Cada semana, dedica un momento a preguntarle cómo se siente con la relación, qué le gustaría cambiar, qué sueña lograr a corto y largo plazo. Escucha de verdad. Haz lo mismo tú. Esta práctica mantiene la relación viva y evita que los problemas crezcan en silencio. Fomenta la sinceridad, el crecimiento y la complicidad. Y cada vez que lo hagas, hazlo desde el amor propio, desde el deseo de construir, no de controlar. Así, la atracción que sembraste al amanecer florece en confianza, pasión y evolución. Y recuerda, la admiración es la gasolina de una relación que no se apaga. Si sientes orgullo por sus logros, díselo. Si ves que se esfuerza por mejorar, valora ese esfuerzo. Hazle saber que lo eliges cada día no solo por cómo te hace sentir, sino por quién es y quién está dispuesto a ser. Cuando él sienta esa admiración honesta, querrá ser cada día más digno de ella. Pero hay todavía un nivel más alto, la expansión de la abundancia emocional más allá de la pareja. Porque cuanto más crezcas tú, cuanto más lo impulses a él, más crecerán tus proyectos, tus amistades, tu comunidad y todo tu universo personal. En la siguiente parte te enseñaré cómo usar la energía estoica para abrir la puerta a la abundancia en todas las áreas de tu vida, sin perder la esencia de la relación. Quédate, porque si logras este equilibrio, serás no solo su prioridad, sino el epicentro magnético de una vida extraordinaria juntos.